Radio Moderna presenta Perfiles, un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa. Perfiles es una presentación de Aliento Familiar. Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Perfiles, como todos los viernes de 4 a 5 aquí a través de Radio Moderna. Estamos nosotros hoy día 17 de marzo 2017 y antes de empezar el programa, antes de abrir este tema, ¿no?, en Perfiles con un personaje bastante importante, permítame dar el mensaje, permítame solidarizarme con todos los afectados por esta situación que estamos todos de alguna manera viviendo, evidentemente en zonas muchísimo más vulnerables que la propia Lima, que también tenemos zonas bastante vulnerables, pero en general creo que el país está sufriendo un dolor inmenso, ¿no? Ya los países vecinos, la comunidad internacional se está pronunciando al respecto. Esperemos que la tranquilidad gobierne entre nosotros, que haya la calma, que haya la fortaleza anímica, que haya la unión, porque estos embates de la naturaleza, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Esto también nos permite entender de que son pruebas que una nación, un país pasa. Nuestro país evidentemente refleja por su naturaleza condiciones climáticas, zonas geográficas bastante complicadas y evidentemente el cambio climático mundial, el calentamiento global hace también su papel. Por lo tanto, amigos, desde Perfiles, desde este humilde servidor, Alberto Medina, estamos nosotros bastante dolidos con todo lo que viene pasando. Lo único que nos queda es trabajar, unirnos y evidentemente reflejar en esa unión que el Perú va a salir adelante. Somos un país fuerte, somos un país bastante solidario y creo que ello es una prueba más de lo que hoy día estamos viviendo, pero que también vamos a salir adelante. ¿No es cierto, Javier? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Sí, estamos abriendo micrófonos porque está en el saludo Javier Medina para poder compartir el tema del día de hoy y entender de que vamos para adelante, ¿no es cierto? Estamos nosotros abocados a extender el saludo a todos los lugares recónditos del país, a todas estas escenas que vemos dolorosas que estamos viviendo, pero que de alguna manera nos da la tristeza del caso. Así que nosotros contentos de dirigirnos, entender de que su comprensión, la autoridad tiene la palabra, la colaboración que tenemos que tener todos cuando la autoridad nos dirige, nos dice, salgan, sí, evacúen esta zona, por favor, hay que colaborar bastante. Hay niños, hay familias que han perdido todo y en ese sentido el país se está levantando para poder esto superarlo. Esto como mensaje inicial. Ya está con nosotros Javier en la voz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna con su programa Perfiles. Y sí, bueno, es lamentable la situación que estamos viviendo todos, pero bueno, estamos también viendo con mucho entusiasmo que desde muchos ámbitos la gente se está poniendo de pie, está colaborando, estamos haciendo ya varias colectas, la gente está sensibilizándose con este tema que a todos nos compete. Y bueno, ahora esperemos pues que de una vez por todas salir de esta. No lo esperábamos, pero bueno, somos un país grande, somos un país solidario, somos un país que ha sabido reponerse ante estas fuertes situaciones, estas adversidades y dificultades. Bien, amigos, vamos nosotros con el programa y seguramente acá en Radio Madera ustedes están sumamente informados con temas de actualidad, de coyuntura y el tema evidentemente que nos acoge a todos. Estamos hoy día con un personaje, creo yo, que pertenece a la historia. Ustedes saben, amigos, que cuando establecimos Perfiles como programa, educador, ejemplo de vida, personas que pasan, ¿no es cierto?, por el escenario político, social, deportivo, científico, es digno de resaltar. A veces pasamos, pero creo yo el programa le rinde este humilde tribuna, un homenaje, a manera de homenaje, este ejemplo de vida que usted, señora, en las familias debe calar. Necesitamos modelos de comportamiento, necesitamos líderes, necesitamos personas que reflejen en el país un avance importante. Hoy ya estamos con el coronel Hugo Robles del Castillo. ¿Usted lo conoce, señora? ¿Usted lo conoce, señor? Yo le dejo a Javier la presentación. ¿Quién es el señor Hugo Robles del Castillo? Javier, por favor.
Bueno, el coronel en retiro, Hugo Robles Castillo, es un héroe nacional. Él ha estado combatiendo recientemente, bueno, llamemos recientemente porque es un caso bastante emblemático. ¿Recuerdan ustedes, amables oyentes, aquel rescate de la Embajada de Japón en el año 1997? Bueno, acá en nuestro set tenemos al coronel Hugo Robles del Castillo, quien comandó este rescate exitoso que fue reconocido a nivel mundial. Y miren, ve, esta tarde ha venido a relatarnos no solamente ese pasaje de la historia ya peruana, sino también de muchas otras en las que él ha sido partícipe. Doctor, digo, coronel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Perfiles. Buenas tardes, Javier Medina, muchas gracias. De igual manera, Alberto Medina, para mí es un honor y la verdad es que me siento muy halagado por vuestras palabras. Y sí, también quisiera solidarizarme a las expresiones de ustedes de dolor y al llamado al mismo tiempo de esa grandeza que nos caracteriza a todos los peruanos frente a la adversidad. Sin embargo, también hay que llamar la atención a las autoridades y ojalá que esta vez, porque estamos viendo que el grado, la magnitud de daños que nos va a dejar este fenómeno de la naturaleza, creo que nos va a costar bastante dinero y creo que mucho más que eso, solidaridad y más que eso todavía la honradez que debe haber en las autoridades para manejar estos recursos. Ya tenemos nosotros amargas experiencias por lo que estamos viviendo ahora en el contexto con todas las denuncias que hay de nuestros gobernantes, pero también conocemos y no debemos olvidar el manejo que hubo con respecto a la reconstrucción de Pisco después de la desgracia. Así es que yo les agradezco y la verdad es que mis más sinceras felicitaciones a todos ustedes, porque a toda la dirección, ustedes que conducen el programa, verdaderamente loable, porque sí, creo que hay mucho potencial escondido por ahí entre los ciudadanos que día a día hacen mucho por nuestro país. Con respecto a lo que estamos viviendo, nosotros hemos abierto una dirección y estamos invitando para que los que quieran colaborar con donaciones de agua, ropa, víveres, si me permiten, lo por supuesto, claro que sí. Girón Anaya 301 en Surco, en el hospedaje OK, toda la cochera nos los han donado para recibir ahí las donaciones, para llevarlo a Cañete, donde en coordinaciones con un ingeniero, José Mosto, está esperando lo que nosotros buenamente le podamos llevar. Perfecto, sí. Perfecto. Al final vamos a repetir esa dirección, coronel, para que la gente pueda sumarse, la gente de la zona, sobre todo el mismo Surco, sumarse a ese punto de acopio para la ayuda que corresponde. Muchas gracias, Lord. Yo quiero hacer una distinción antes de ir al tema Perfiles con el coronel Hugo Robles del Castillo. Es la versión que usted seguramente va a escuchar. Yo quiero despercudirla de todo tinte político. Yo sé que usted en su cabecita seguramente va a relacionarlo con hechos de la política, pero acá yo quiero irme a la persona, al ser humano. El coronel Hugo Robles del Castillo es un héroe nacional, en vivo y en directo, porque a nadie le va a resultar, los que conocen la historia, los que han leído la historia, los que se interesan por esta nación, por este querido Perú, al cual todos amamos. Creo yo que basta con conocer bien la historia para saber realmente lo que está significando el dolor. Sí, señores, a su momento el coronel le mencionaba que tenemos que en verdad aprender de la experiencia, no queremos más Pisco con una administración horrenda, porque Pisco pudo ser mejor y no lo es. Entonces, vayamos al tema puntual. Tenemos a un héroe nacional, él nos va a relatar un poco, una parte solamente de lo que fue este rescate desde el punto de vista laboral, ejemplo de vida, el cual Perfiles se digna en representar a través de las personas que invitamos. Pero también quiero ver, coronel, el lado humano, el lado en que usted, seguramente en la Policía Nacional tan vapuleada, pero en general, ¿qué reviste en usted vestir el uniforme? ¿Qué reviste usted como familia, como padre? ¿Qué reviste en usted este tema social de un compromiso enorme, donde los valores cada vez se pierden más, pero tenemos que rescatar, insisto, todo lo bueno? Y usted es una persona buena, una persona que le ha hecho mucho bien al país y necesitamos nosotros modelos de comportamiento. Así que vayamos a ese tema. ¿Qué significó, coronel, por favor, este rescate de Chavín de Huántar? Gracias, Alberto. Sí, sinceramente, mire, en una exposición que tuve en San Marcos,
leyeron mi presentación, el moderador de la presentación del evento, y lógicamente me presentó como militar, coronel del ejército, y después abogado y con maestría en economía. Pero antes de empezar, terminó la presentación, salí al escenario, y la primera pregunta, antes de empezar incluso a hablar, fue un alumno que me dijo, ¿no? Pero coronel, disculpe, usted he escuchado que es militar, ¿usted de qué hablar, de qué derechos humanos va a hablar si usted es militar? Más bien usted díganos a cuántos han matado. Esa fue la pregunta de frente, como dice, a la yugular. Claro. Sin anestesia. Bueno, y la verdad, mire, la verdad es que sí, y gracias por la pregunta. Yo creo que no hay expresión más sublime de derechos humanos que tener una preparación o estar convencidos de que el trabajo de uno es poner el pechito para evitar que una bala llegue al inocente. Así es. Y eso es lo que hacemos los miembros, los buenos oficiales del ejército, los buenos oficiales de la marina, y los que tenemos una de la marina, de la policía y todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, por supuesto. Los buenos oficiales, digo, porque también conocemos que hay malos, y de esos tenemos que despercudirnos en algún momento. Pero sí, mire, y yo estoy en esto del año 2009, de que pasé al retiro, y yo he dicho que lo que me queda de vida lo voy a dedicar a la paz, a construir la paz. Soy el fundador de la asociación que se llama Democratizando el Derecho, Carlos Yusti Acuña, ¿no? Que tiene como objetivo, en primer lugar, en homenaje al magistrado que murió en el rescate de rehenes, pero el objetivo es promover la paz entre peruanos. Ya quisiéramos nosotros que esa Comisión de la Verdad, de todo lo que se ha hablado, lo más bonito hubiera sido la reconciliación nacional. Y estamos viendo que en ese tema ha hecho muy poco. Y las instituciones, el Estado como tal, en todos sus estamentos, incluso en el Ministerio de Justicia, hacen poco o nada para esa reconciliación. Hablamos que los caviares, hablamos que los no caviares, y cada uno está con su contrapunteo, cuando nosotros acá tuvimos una realidad. Y la realidad fue que nos estuvimos matando entre peruanos. Y cuando me preguntan a mí cómo defiendo los derechos humanos, yo no lo hablo, ni hablo de la violencia desde una oficina o desde un televisor. Yo hablo de la violencia del momento en que he tenido personas, soldados míos que han muerto en mis brazos, y compañeros que he tenido que recoger descuartizados. De esa perspectiva no queda otra cosa en mi mente que pelear por la paz, porque pelear por la paz, dar lo que me queda de vida, por llegar a los peruanos a explicarnos y a poder definir muy bien que unas doctrinas importadas que no le han solucionado el problema a nadie, nos quieran poner como recetas aquí en el Perú, y eso no es pajaritos míos, ¿eh? Ni cositas que no son cosas inventadas, claro. No, ahí está el MOBAEF, es uno de ellos. Entonces, ¿pero por qué? También eso tiene su explicación. Señores, ya tenemos desde el año 80 hasta estos momentos gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, al parte de las opiniones que puedan haber, que dictatorial, que el 5 de abril y las cosas que puedan haber. Pero aquí hemos tenido fundamentalmente ya gobiernos elegidos por el pueblo. Y sin embargo hemos visto que esa brecha entre los que más tienen plata y los que menos tienen plata cada vez se ha anchado más. Tenemos acá el Perú se gobierna como si un padre tuviera 10 hijos y diga a mis 5 primeros hijos los mando a la universidad, los preparo, y a los 5 que trabajen para mantener el resto. Así está, señor, el Ande y la Amazonía. Y no me digan que no, porque Chiquéis, Yutupi, Nupatken, todas las comunidades Maime, los Llanes, por el otro lado los Aguajún, hacen lo que pueden para enviar a sus hijos al colegio. Sin embargo, por ahí nace otro problemita. Por ejemplo, el caso específico de Yutupi o de Chiquéis, una comunidad Aguajún que está casi ya terminando en las finales antes de llegar a la unión con el Ucayali para formar el Amazonas del Marañón, en el Alto Marañón. Esa comunidad tiene solamente primaria. Las personas, los padres que quieren mandar a sus hijos al colegio secundario, tienen que utilizar el peque o un deslizador que se demora 3 horas en llevarlos al colegio para estudiar secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
los destacan a los jóvenes, los dejan en la ciudad, en Imacita. Las chiquitas de 11, 12 años ya están viviendo solitas. Pero cuando le falta la plata comienzan a trabajar en los restaurantes, supuestamente, y ahí empieza un problema. Wow, es una situación bastante complicada. Amigos, usted puede llamar al 332-7779, al 332-6583. Estamos con el coronel Hugo Robles del Castillo, un héroe nacional. Nos está contando de entradita en unas situaciones importantes donde usted puede participar, hacerle preguntas al coronel, porque esto no es novedad. Esto forma parte de la historia y él es un personaje de esta historia. Así que aquí en Perfil nosotros con mucho gusto recibiremos su comunicación después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Bien amigos, ya aquí de retorno al programa, vamos para adelante. Estamos con el coronel Hugo Robles del Castillo. Él participó directamente en el operativo llamado Chavín de Guantar, y hay mucha historia que se habló, solamente de una manera sucinta, de una manera bastante, digamos, entendible, coronel. Sí, bueno. Me gustaría que la gente, a través suyo, evidentemente, se entere qué pasó en este operativo, porque la coyuntura, la circunstancia era durísima para el Perú, una situación muy complicada. Yo lo recuerdo muy bien lo que pasó, pero qué mejor quien estuvo adentro. A ver, coronel, ¿cómo fueron los hechos? Dentro de esta operación podríamos, digamos, llamar a una etapa como la acción en el objetivo, ¿no? Y la acción en el objetivo es en el momento que se da la orden ya para empezar la operación. Y esa operación empezó con 3 explosiones subterráneas que estaban ubicadas en el comedor y en la sala, ¿no? Ya con la información de inteligencia que jugaban fulbito a una hora determinada todos los días. Hicieron una rutina y la rutina los llevó pues al error, a la derrota, porque justamente de eso se trata la inteligencia, de buscar los puntos vulnerables del enemigo, para que justamente ahí es donde se hace débil, ahí le das. Usted, disculpe, tenía un informante dentro de este grupo de secuestrados. Sí, miren, yo les voy a decir que yo sé que a mucha gente le molesta, porque hablar de Montesinos, hablar del Servicio de Inteligencia, hablar de Fujimori, les molesta porque, pero es que en realidad en este tipo de operaciones la inteligencia juega un papel muy importante. Cuando yo tengo 2 hermanos y para nada son fujimoristas, y por eso es que yo lo he vivido en carne propia, que cuando yo le digo, los comandos no hubiéramos tenido tanto éxito si no hubiéramos conocido con detalles qué cosa es lo que pasaba dentro de la residencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos la información que jugaban fulbito de tal hora a tal hora, que a esa hora se quedaba uno solo cuidando a los rehenes, ¿no? Y que eso nos permitió afinar ya en fino la ejecución de la operación. Ya era una rutina que ellos empleaban, claro, ¿no? Entonces ahí fracasaron, ahí tuvieron un punto muy vulnerable y ahí le dimos. Pero también nos permitieron, de acuerdo a la comunicación que estableció mediante el Servicio de Inteligencia, comunicarle a los rehenes que permanezcan soterrados, que permanezcan bajo los colchones soterrados. La mejor defensa frente a balacera, y esto aprovecho ahora que se ha hecho tan común los disparos por la calle, escucha una balacera, cuerpo a tierra, péguese lo más que pueda a la tierra, y ahí va a estar mejor protegido que en cualquier otro sitio. Entonces, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de Yusti? Que es una parte que todo el mundo se pregunta y se han tejido varias historietas en torno al caso de Yusti, que lo mataron, que Vladimiro bueno, las historietas que todos nosotros conocemos. Sin embargo, los 3 magistrados no hicieron el caso de soterrarse, no quisieron estar debajo en el piso ahí esperando, y se metieron en el ropero. Pero el ropero, como en términos castrenses se llama, te da una cubierta, te protege el ojo enemigo, pero no te protege la bala el enemigo. Y lo que tú tienes que buscar es un abrigo que te proteja, son términos militares, que te proteja de la visión como del fuego enemigo. Y entonces lo que hizo el terrorista, entró al cuarto porque no se veía absolutamente nada y metió una ráfaga. Y en la ráfaga, mala suerte que a Yusti le cayó en la femoral. No sé, pero para que el público tenga conocimiento, a mí me explicaban, porque yo pregunté, dice que te pinchas con
con un alfiler la femoral, dice que el chorro que sale es como de 3 metros. Ah, caramba. Sí, es una fuerza tremenda de es una hemorragia, imagínate, interminable. de una bala. Una bala. Entonces sí, por eso es que cuando lo evacuaron a Yusti, yo dije, de repente se habrá infartado o le habrá un infarte, se habrá desmayado, porque no tenía nada, solamente una manchita en el pantalón, incluso estaba con camisa blanca, y eso sí pálido, ¿no? Y canoso, como era él. Y bueno, entonces la acción es el objetivo, como todos creen, de que, bueno, y creen porque nosotros en ningún momento dimos otra información, no entramos a detalles, solamente los detalles se conocieron 4 años después o 3 años después, cuando nos denunciaron por homicidio calificado con mandato de detención y dieron orden de captura para 12 comandos. Pero sin embargo, la gente cree que ellos no nos dieron combate. Entonces, ¿quién mató a Jiménez? ¿Quién mató? Claro, para los que han inventado sus historietas, a Jiménez y a Valer lo mató Montesinos, dicen, ¿no? Pero digamos, eso es muy lejos de la verdad. ¿Y quién hirió a los 22 que evacuamos? A uno que perdió el pie, otros que quedaron con el hombro perforado. Ya. Entonces, ellos nos dieron combate. Entonces, por eso es que quede acá bien claro. Sí, hay una llamadita, perdón, coronel, sí, creo claro que hay una llamadita del oyente. Muy buenas tardes, esto es Perfiles. Aló. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Bien, llamando de Los Olivos. Escuchándolo, ¿no? Detenidamente. Bueno, hoy en día, lamentablemente, nuestras Fuerzas Armadas han perdido bastante el patriotismo, el nacionalismo, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, donde el Estado poco, nada hace en bien de la nación. Y las Fuerzas Armadas también en ese aspecto. Por ejemplo, el equipo Velasco, las cosas, el Perú avanzó, digamos, en el aspecto militar, digamos, y todos nuestros recursos naturales estaban a favor del Estado. A partir del año 90, cuando la globalización, el neoliberalismo se aplicó esto, hoy día las Fuerzas Armadas ya no tienen mucha razón, ya. Lamentablemente, los chilenos los han invadido, casi todos los países los han invadido acá, porque los recursos naturales pertenecen a empresas internacionales. Y la Fuerza Armada nunca dice nada de eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, si ellos han combatido el terrorismo, pues bien. Pero hoy en día, lamentablemente, estamos perdiendo terreno a nivel nacional. La comunidad del Perú entero está condicionada, las mineras están ahí. Aparte que hoy en día, las empresas Odebrecht, claro, en Lima lo toca mucho, pero a nivel nacional, en parte de Sierra, las mineras, por ejemplo, chinas, norteamericanas, canadienses, están saqueando el Perú. Y las Fuerzas Armadas no dicen, en ese aspecto no dice nada, pero claro que se agarraron, que han combatido el terrorismo, está muy bien. Pero ¿qué están haciendo por recuperar nuestra nación peruana que está en manos tranquilizadas? Quiero escuchar al comandante que se encuentra ahí o al militar que se encuentra ahí, por favor, muy amable. Bueno, gracias por la participación. Él ha hecho un comentario, ¿no? La Fuerza Armada seguramente se ha querido referir en general a las Fuerzas Armadas, policiales, al militar, con cuestionamientos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre lo que usted ha podido escuchar, coronel? Sí, en realidad no me queda bien claro, también he entendido de una manera general lo que él explica, habla de la globalización, que el tema económico neoliberal cuando vino no ha solucionado el tema, seguimos nosotros y supeditado a la fuerza militar que no da bola en pie en el tema de la prevención, los desastres y todo lo demás. Pero vamos a recibir la otra llamadita para poder tener una idea más amplia. Muy buenas tardes, esto es Perfiles. Sí, buenas tardes. Sí, con respecto al tema que es sobre la toma de los rehenes en la Embajada de Japón, el comentario es que no vuelva a suceder el terrorismo de una parte ni de la otra. Realmente esas experiencias fueron terribles. Más terrible fue el terrorismo de Estado. Y está comprobado con pueblos enteros bajo tierra y que han sido sacados y enterrados restos últimamente. Eso no debe suceder jamás. Y de la toma de rehenes es prácticamente identificado como de que fue estrategia de
hice toda esa estrategia para poder superar la embajada, ¿no? Y cuando terminó, salió feliz haciendo la B de la tienda. Eso tampoco es saludable. Realmente, claro que había que recuperar, pero no con las bajas ni con las vidas. Realmente eso es terrible y eso no debe volver a suceder. Ante una sociedad equilibrada, un conocimiento de toda la población hacia sus propios recursos, y que no falte trabajo, que haya niños de hambre. Ok, señora, lamentablemente no se escucha muy bien, parece que está la señal un poco fallando, ¿no? No es muy clara, pero en algo le hemos podido captar a la señora, también hace referencia al hecho, lamentando lo que se vivió y seguramente reconociéndole la labor que las Fuerzas Armadas policiales en ese momento participaron. En general, coronel, vemos que la gente recuerda esto. Veo que la gente tiene un perfil, de alguna manera, entendiendo de que estos hechos que todos vivimos guardan y guardarán en el tiempo sensaciones, sentimientos, emociones, percepciones realmente que por un lado se orienta al tema político, ¿no es cierto? Y por otro lado se orienta al tema social. Esto no debe volver a pasar. Sin embargo, creo yo, usted mejor que yo, mi estimado coronel, no aprendemos la lección. Todavía no aprendemos lecciones, todavía no estamos nosotros aprendiendo las cosas que deberíamos ya superar como país, como nación, como Estado, porque el estado de bienestar parece que es algo inalcanzable en nosotros. No hay todavía una política. Yo veo, con todo respeto a todas las autoridades, que le falta esa dinámica, ese impulso para pisar tierra y de verdad abordar temas tan puntuales como la violencia. Y usted, que es de armas, una persona que ha estado, como se dice criolmente, en la pomada, ha estado ahí luchando, bregando, hoy ya lo tenemos como un héroe. Yo reconozco a todos los que participaron, héroes nacionales, en esta gesta que hubo en esa época, pero yo quiero irme ahora al lado más humano. Pero vamos a entrar al tema para entrar al lado que nos interesa sobremanera, ¿sí? La historia va a seguir señalando quiénes fueron las personas que transitaron por este operativo de Chavín de Huántar, y seguramente quienes conocemos la historia estamos sumamente agradecidos, coronel, por la gesta de ustedes. Vamos a volver después de esta corta pausa para entrar a otro tipo de preguntas que van a enarbolar seguramente la figura de nuestro invitado, el coronel Hugo Robles del Castillo. Ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de retorno aquí al programa. Esto es Perfiles, estamos con el coronel Hugo Robles del Castillo. Yo quiero entrar, coronel, si me lo permite, al tema que nos convoca, el tema humano, el tema persona. Yo me preguntaba, el señor Hugo Robles del Castillo es coronel de la Policía Nacional, ya en retiro, perdón, del Ejército, es abogado, es economista. ¿Cómo una persona que ha estado comprometida en las armas, con una vocación que yo creo bastante clara, llegar a un lugar expectante cuando el Estado, el gobierno le encomienda una tarea tan difícil, muy complicada, y se da tiempo para estudiar dos profesiones, se da tiempo para hacer un ejemplo de vida con la familia? ¿Qué se siente a estas alturas de su vida, mi estimado coronel, entender de que los jóvenes de hoy día con la justa quieren estudiar una carrera y se cansan y se aburren? Hoy día no existe el servicio militar obligatorio. Yo he hecho mi servicio militar obligatorio. Hoy día es una opción, es una voluntad de quién, de los padres, pero la familia también está debilitada, está fragilizada con este tema de los valores. ¿Cuál es su percepción en ese sentido, mi estimado coronel? Muchas gracias por la pregunta, Alberto. En primer lugar, quiero decirte, Alberto, que yo hice una maestría en Economía, Convención en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de San Marcos. Soy egresado, todavía no tengo el grado, pero soy abogado y tengo esa maestría terminada en Economía. Bueno, la verdad es que yo hasta ahora me sigo preguntando, Alberto, no he encontrado todavía una respuesta a por qué tuvimos que estarnos matando entre peruanos. Porque hasta el día de hoy sigue una crisis que le comentaba ahí a Javier y le decía, recién
Acá se sintió el peso, la barbarie de Sendero Luminoso cuando apareció lo de Tarata. Ahora, desde el punto de vista corrupción, recién con los destapes que hay acá y donde hay presidentes involucrados por los temas de corrupción, recién nos pone en alertas que la corrupción, por el amor de Dios, el 14 de octubre nosotros destituimos a una alcaldesa, Dina Fumanga, de Puerto Bermúdez, por corrupta. La corrupción está generalizada en todo el país. Está generalizada, la autoridad local se compra al policía, se compra al juez, se compra al fiscal, se compra a los periodistas, a los medios de comunicación. Cuarto Poder manda a su corresponsal y le envían cualquier cosa, otra cosa, y están sacando cualquier... Cuarto Poder no, Canal 4, para hablar de un canal, el Canal 4, Canal 5. Entonces, yo le contaba ayer a mis hijas, y le decía que ¿Cuántas hijas, perdón? ¿Cuántas hijas? 2 hijas, unas mellicitas de 20 años, caramba, que son unas mostritas, una de ellas escribe de los 12 años, tiene 3 novelas. Bueno, la cosa es que le conversaba, yo le decía, porque se da el caso de conversar, y le decía, hija, yo me he quedado, le digo, porque a mí me hubiese gustado estudiar antropología o sociología, porque la verdad es que quiero encontrar una respuesta por y fíjate, yo he estado en el caso Acomarca, donde le contaba también a Javier, por un lado, los generales se consiguieron al estudio Nakazaki, otro general a Moretti Pachas, y yo recién iniciándome en el derecho, defendiendo a los soldados del servicio militar, que no tenían un abogado y que estuvieron presos ya 3 años en el penal del Lurigancho, solamente apenas abrieron los procesos de presunta violación de los derechos humanos. Si eso hubiera tenido una lógica, o sea, no es por nada, pero también los oficiales que fueron ubicados también hubieran estado presos. Pero los oficiales tienen para pagarse un abogado, el mismo ejército le puso un abogado, pero los soldados que sirvieron en aquella época, del año 1985, bajo un servicio obligatorio, los obligaron, porque la forma como llegaron ellos al cuartel fue vía leva. Los obligaron prácticamente, acuérdate tú que el año 85 era muy difícil, los padres no querían que los hijos vayan al servicio por el tema de la violencia, por muchos de ellos morían, quedaron con discapacidades, pero en ese contexto ellos van a servir, terminan sus 2 años de servicio. Tú has hecho servicio, Alberto, tú no me vas a dejar mentir, y la opinión pública tampoco. O sea, un soldado que va al servicio militar, 4º año, el más ilustrado, 2º año de secundaria, el resto a la justa primaria completa, va a la zona de emergencia, termina sus 2 años, no termina con discapacidad alguna, sale ileso, pero sin embargo pasan 25 años y este Estado, al cual ellos han defendido y le han dado la democracia, la vida, el Estado de Derecho, los denuncia y los mete a la cárcel. Y lo peor de todo, que sin defensa alguna, porque según lo que había en esos momentos, que no tenían ningún vínculo laboral con el ejército ni con las Fuerzas Armadas. O sea, sálvense quien pueda. Y a la final, entonces, cuando yo me veo, o sea, yo me recibo de abogado y me encuentro con esos problemas, pues hasta ahora yo me sigo preguntando, y cuando veo todavía en el proceso escuchar a un general que dice, no, los soldados tenían sed de venganza, a otro general, y lo voy a decir, general Williams, que de Chavín de Huántar, que diga que los soldados estaban en capacidad de negarse a cumplir la orden. Un soldado se puede negar a cumplir la orden, Alberto. No. Por favor. Entonces, cuando yo veo esas cosas, y que yo he estado en la institución y he visto a generales y que a la hora de responder por sus actos, porque el reglamento es bien claro que el superior, que las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones, porque el superior que la señora parte del mismo responsable, cuando tienen que hacer valer esos galones, esos soles, esas estrellas, arrugan. Y no, el soldado, échale. Entonces, cuando yo veo esas cosas, escuchamos ahora que los presidentes de la República, de la manera más asquerosa, hacen convenios debajo de la mesa y se llevan 20 millones. Entonces, ¿dónde estamos? Dios mío, ¿cuál es el mensaje que le estamos dejando a las futuras generaciones? Esa es la preocupación. Entonces, yo digo, bueno, por eso digo, ¿no? O sea, ya lo que me queda de vida voy a dedicarlo a eso, pero no de verborrea, no de palabra, en acciones. Acción. Entonces,
Yo por eso yo les agradezco, y yo, bueno, soy un católico creyente de mucha fe, y creo que a veces las cosas se van dando, van alcanzando su nivel, y creo que ya después de esta debacle institucional, debacle política, yo creo que se viene algo nuevo para el Perú. ¿Cuál ha sido, sí, con todo lo que yo vengo escuchando, coronel, se le nota esa fuerza, esa energía? Es como si usted ha salido ayer de esta situación y lo vive intensamente. Debe haber sido muy fuerte. Usted es una persona, ¿qué edad tiene? Discúlpeme usted. 60 años. 60 años. 60 años. Ok, usted con 60 años, con 2 lindas hijas de 20 añitos, yo creo que usted tiene mucho que dar todavía, puede dar. Me encanta esa idea de la que usted señala que está formando una asociación, vamos a hablar un poquito sobre eso seguro, pero ¿cuál ha sido su sostén durante todo ese tiempo? ¿Qué lo sostenía? ¿Cuál ha sido su motivación para seguir adelante? Aparte del amor al Perú a través del ejército. ¿Qué es lo que humanamente usted lo ha sostenido? ¿La familia? ¿La carrera? ¿Alguna persona? ¿Alguna responsabilidad mayor? No lo sé. ¿Por dónde le orientamos a la gente para que vea? Porque usted ha hecho algo clarísimo y estoy totalmente de acuerdo con usted. La corrupción no es de ahora. Esto está generalizado prácticamente. ¿Dónde empezamos a combatirla, coronel? ¿En la calle? ¿En la casa? ¿En la institución? ¿Por dónde empezamos? Es bastante complejo, pero hay que tomar algunas medidas inmediatas. Otras tendrán que darse en el mediano y en el largo plazo, pero las inmediatas son, a mí no me van a venir a decir, fíjese, de que ahora cuando yo escuchaba que si las Fuerzas Armadas salen a la calle o no salen a las calles, yo, pero ¿qué? Y a nadie le he escuchado decir de que las Fuerzas Armadas ya participaron en los delitos de comunes, o en el caso de robos. Acuérdese usted, yo era director de la Escuela de Paracaidistas, yo he sido 97, 98 y 99, pero yo creo que ha sido el 98, el 99, yo lo tuve a Momón en mi calabozo, en la Escuela de Paracaidistas, a Momón, ¿se acuerdan ustedes? Claro que sí. Momón, ese delincuente que mataba a los cambistas. Yo lo tuve porque había una ley que las Fuerzas Armadas participaban en los temas de delitos agravados, de robos agravados. Ya. Y la policía me lo fue a dejar allá, porque el ejército estaba de turno, yo lo he tenido. Entonces, la Fuerza Armada ya hemos participado en temas de... Entonces... participación de estos hechos concretos, ¿sí? Ok, ha estado presente. Claro, entonces hay que tomar medidas que sean... Entonces yo conversaba con Momón. ¿Hay una llamadita? Sí, tenemos una llamada telefónica, buenas tardes. Aló, buenas tardes, de Chorrillo, Carlito Pelota. ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Mire, estoy escuchando de lo que pasó con los reservistas, con todo este movimiento, esa tramoya que se hizo en aquel momento, porque para mí fue un circo para permitir de que Montesinos se escape en ese momento con el, ¿cómo se llama este yate? Carisma. Sí. Ya. Mire, yo no sé si el coronel conoce Locumba. Claro, sí. Locumba, sí, dice que sí. Ya. ¿Usted conoce la Herradura? Claro. Ya. Sí, conoce. Así como esos son los cerros de allá, ¿sí o no? Sí, más o menos. Ya. Todo cerro, mientras Bogotá sí tiene, pues, porque allá llueve, ¿me entiende? Hay vegetación. Acá no. Dígame usted, yo de civil, yo conozco Locumba desde el año 70, conozco Toquepala, conozco Tarata, conozco Moquegua, conozco Hilo, Mollendo, Matarani, conozco La Planchada, Atico, conozco Chaviña, que había solamente en el año 70 un grifo a Manizuela, y he estado víspera del golpe de Estado de Allende en Chile, he estado el 10 de septiembre del 73 y el golpe de Estado fue el 11 de septiembre, ¿ya? Entonces a mí nadie me va a engañar, nadie en absoluto, de que se hizo una azonada, un levantamiento, algo así como y esto ha sido para distraer. ¿Por qué? Porque es como si fuese una mesa, no tiene nada encima, no tiene un mantel, no tiene absolutamente nada. ¿Dónde van a estar un contingente de 50 más los jefes? Esa tropa, con todos sus pertrechos o vituallas caminando. Con un helicóptero usted lo ubica en 2 minutos, ¿sí o no?
Coronel. Sí, sí lo está escuchando. ¿Cuál sería su pregunta, caballero? No, mi pregunta es de que simple y llanamente todo fue una comparsa que hicieron todos de acuerdo, mientras Fujimori estaba por Chosique, ¿se acuerda usted? Subido tipo Sí, Elio Nessen en la camioneta al costado. Correcto. Y el otro estaba fugándose cuando ya sabían ellos que estaba en el Caricia, creo que se llamaba ese yate, ¿no es cierto? Ya. Carisma. Ya, entonces todo ha sido preparado, preconcebido anticipadamente y nunca hubo ninguna sonada, y de eso participaron los hermanos Humala. Muchas gracias. Diga un concepto de esto. Correcto, señor. El coronel lo ha escuchado y seguramente le va a dar su opinión. Gracias por participar. Sí, bueno, el señor ha hecho un relato, creo, de lo que ya la mayor parte de peruanos conocemos. Yo tendría que decir lo siguiente. Yo creo que ahí Ollanta Humala, en vez de haber sido dado de baja y metérsela a la cárcel, por lógica, un penal militar, porque es un delito, utilizar a la tropa para lo que él hizo, al margen de que ya todos conocemos, de que fue una distracción, ¿no? Un ardid, un engaño para que facilitarle el escape a Montesinos, ¿no? Pero al margen de todo eso, institucionalmente o digamos jurídicamente debió ser dado de baja, sancionado y metido a la cárcel. Sin embargo, don Toledo, que estaba en esa época creo con 5% de aprobación, algo así, sin embargo lo premió, ¿no? Y lo mandó de agregado militar a Francia, y de ahí el señor empieza su carrera hasta bueno, que ustedes conocen más que yo, ¿no? Así es. Entonces, creo que sí, lo que ha relatado el señor tiene bastante de verdad, ¿no? Pero fue una pantalla, dice el señor, ¿eso? Sí, yo después, Ollanta Humala, o sea, y acá voy a aprovechar para sacudirme un poco, no nos pueden comparar a todos los militares, digamos, con un estigma que ha dejado Ollanta Humala. Ollanta Humala, tengo entendido, para comenzar, él ha sido denunciado por violación de derechos humanos. Yo he estado 2 años en zona de emergencia y no tengo ninguna violación de derechos humanos. Él digamos, él como artillero, yo infante de comando, yo nunca he tenido no le he conocido nunca, pero sin embargo, por los que lo conocen, él en la zona de emergencia sí cometió esa violación de derechos humanos, que la cual fue, y después que la manejó, y yo tengo información muy de su asistente. Uh-huh. Todos sabemos en el ejército quién es asistente, okay, ¿no? El que está muy pegadito al oficial. Entonces, pero que a la final pues Ollanta ha sido un mal militar, que desgraciadamente pues tuvo la suerte de ganársela, yo creo, de capitalizar toda esa necesidad que tenemos los peruanos de un poco de orden en el país. Uh-huh. Y desgraciadamente lo capitalizamos, lo dijeron a un mal militar, ¿no? Un mal militar. Vamos a la pausa, ya regresamos. Usted marca el 332-7779 si quiere participar. Ya volvemos con Perfiles. Bien, amigos, aquí ya en la última parte del programa estamos con el coronel Hugo Robles del Castillo, el que tiene la deferencia con el programa de asistir, y ustedes están ilustrándose con la versión y seguramente con su experiencia. Javier, tú tenías una pregunta. Coronel, hay un tema bastante polémico. Hay mucha gente que piensa que la reinstauración del servicio militar obligatorio sería una muy buena solución para dejar de ver tanto chico en la esquina sin oficio, ¿no? Me parece que tenemos una llamada, ¿no? A ver, primero, muy buenas tardes, estos Perfiles. Hola, buenas tardes. Caballero, ¿lo escuchamos? Sí, hace rato llamé, pero creo que ustedes no me entienden la pregunta. No, sí, yo le voy a agradecer que hable un poquito más despacio para captarle mejor la pregunta, ¿sí? Ya, ok, gracias. Ok. Mira, cuando el año 90-93, cuando se cambió esa constitución, nosotros teníamos una constitución del año 79 que tiene 307 artículos. Cuando entra el señor Fujimori, el año 93, se hace una constitución, pero defendiendo los intereses económicos transnacionales. Mira, hoy en día nuestra nación peruana ha perdido territorio. Nuestros recursos naturales están en manos extranjerizadas, ¿no? Y la Fuerza Armada no dice nada, ¿no? Y es algo muy preocupante. Ese modelo del 90 hasta hoy en día, las cosas van mal, porque, por ejemplo, las comunidades del Perú entero
están perdiendo terreno. Sus derechos son vulnerados, ¿no? Sí. Entonces la Fuerza Armada, por ejemplo, los militares, mayor parte cuando las comunidades se hacen respetar. Caballero, entonces, disculpe que lo interrumpa. Amigo, disculpa que te interrumpa. Yo quiero que hagas la pregunta concreta, porque estamos un poquito con el tiempo, entonces aprovechamos tu pregunta. Ya. Sí, Mira, te voy a agradecer. ¿Qué me opina como se llama del modelo impuesto del año 96 hoy en día? ¿Estamos a favor, está a favor o está en contra? Porque si yo sepa, económicamente, políticamente, creo que estamos muy mal, porque no somos un país industrializado. Acá absolutamente no se fabrica nada, ¿no? Todo viene prefabricado. Gracias. Gracias. Él ha preguntado sobre si está de acuerdo el coronel sobre la participación de la Fuerza Armada. De las Fuerzas Armadas, creo que en las calles, si no me equivoco. ¿En las calles? Bueno, algo así lo entiendo yo. Y en el tema esto de lo que estamos pasando, o sea, en general, si la participación de la Fuerza Armada dice que en la historia parece ser que no es la finalidad y no está cumpliendo su rol. Las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, tienen un rol constitucional. Claro. Y el rol constitucional de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía en el frente externo. Así es. La defensa y la soberanía nacional en el frente externo. Y la policía en el frente interno. Entonces, pero de allá que las Fuerzas Armadas de repente haya quedado dentro del común de las personas, que pueda participar de que mañana dé un golpe de Estado porque el presidente está regalando o está haciendo convenios. Sí, no hay problema. Hay otra llamadita, creo. Muy buenas tardes, esto es Perfiles. Buenas tardes, señor periodista. La pregunta, señor militar. ¿Le escuchamos? Sí. ¿No le parece que el sistema que vivimos, el gran capital que estamos viviendo, la corrupción, la podredumbre de nuestro país, y no solamente de nuestro país, prácticamente este continente, díganme usted, ¿cuál podría combatir usted? ¿Cuál de los males? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Por dónde comenzaría, señor? Dejémonos de mucho ruedo. Se te escucha un poquito bajito. ¿Puedes elevar? Se le cortó. Él está hablando de la corrupción, sí, ¿no? En general, le preocupa la pobredumbre, dice, esta situación que estamos viviendo. Y en todo caso, seguramente la opinión al respecto, ¿no? Sí, fíjese, él creo que también dice de que si debemos de cambiar, ¿no? O si debe ser para las futuras generaciones, algo así le escuché. Algo así se estaba refiriendo. Bueno, señor. Yo creo que el cambio es bien fácil para los que están en el gobierno decir, no, vamos a invertir en las nuevas generaciones, en los niños, para tener otras generaciones de buenos ciudadanos. No, señor, porque eso es lo más fácil. Y los niños, los jóvenes dicen, no, pues, que cambie pues el de arriba primero, ¿no? Que me dé el ejemplo. Total, este es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, se tiran la pelota. Exacto. Pero sin embargo, el cambio es con tu espejo. Con el espejo. El día de hoy yo quiero ser un ciudadano diferente. Empezar con uno. Lógico. Si uno realmente empezara, coronel, yo creo que esto se hace un colectivo masivo. Así es. Y ahí empezaría el Perú a cambiar. Evidentemente hay medidas que hay que estar sosteniendo en esa actitud. Javier le había hecho una pregunta sobre la importancia, y así rápidamente, porque quiero hablar un poquito sobre la asociación. Ya. Si es válido o no válido el tema del servicio militar obligatorio, que venga o no. En las actuales circunstancias, y como ya lo ha dicho Javier, a mí me parece sumamente importante y es necesario que venga el servicio militar obligatorio para tapar ese vacío que están dejando del punto de vista educacional. Hay dos llamadas, creo. Sí, tenemos una llamada más. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Sí, amigo. La pregunta es simple y concreta para el coronel. Usted sabe que en los 90 vivimos la corrupción más grande que se haya generado en la República desde 1821. Yo pregunto, ¿por qué las Fuerzas Armadas se prestaron para esta podredumbre contra estos dos, en compañía de estos dos delincuentes que hoy día están presos, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori? ¿Por qué bajaron la cerviz ante estos dos delincuentes? Y si eso ya lo han prácticamente, lo han regenerado, ya hay una moral más alta y no se van a prestar jamás
lo que hicieron ustedes con esto, ayudando a estos dos delincuentes. Gracias. A usted, señor. Rápido, concreto. ¿Hay otra pregunta ahí? Muy buenas tardes, esto es Perfiles. ¿Aló? Sí, caballero, lo escuchamos. Una buena tarde, mi señor. Buen programa, está picante el programa. Aquí es los programitas interesantitos. Un poquito más alto la voz, por favor. Levante la voz para escucharle mejor. ¿Aló? Sí, ahí lo escucho mejor. Levante la voz. Ahí, tengo 52 años, pero quisiera decir a todos los que están en el Congreso, autoridades, ministros, presidentes, es el fiel reflejo de nosotros mismos, porque nosotros mismos lo elegimos. Se quejan de que tenemos esta clase de economía capitalista, pues nosotros mismos lo elegimos. Esperemos que en 2021, si no nos gusta, cambiemos. Y esos políticos que cambien la Constitución, porque si no, no se va a poder hacer. No, acá el señor coronel que quiere hacer muchas cosas, pero de repente la Constitución no lo va a permitir y no lo van a colgar. Muchísimas gracias. Y creo que debemos... Sí, caballero. Gracias por la comunicación. Yo creo que ha habido comentarios a usted directamente. La pregunta del señor que nos antecedió, coronel. Sí, bueno, es discutible lo que él dice, que sea el gobierno más corrupto y toda la cuestión, o la época del 90. La participación de la Fuerza Armada en esta. Sí. ¿Por qué bajaron usted? ¿Por qué aceptaron? Dice. Sí, aquí hay un tema, digamos, y ya también está preso, ¿no? El todopoderoso comandante general. Victorioso Hermosa Ríos, y las instituciones castrenses pues tienen esa organización, esa función es piramidal, ¿no? Esa organización, y prácticamente cooptan a la cabeza y ya el resto solamente, pero que eso haya sido y que se generalice como un tema de las Fuerzas Armadas, no, porque por ejemplo eso no nos toca, los que estábamos ahí en grados subalternos y algo por el estilo, no nos toca, digamos, y no se puede ver que dice que las Fuerzas Armadas, no, ya hay un condenado, pues el comandante general, que en todo caso ya ha respondido, tendrá que corrupto, porque fue un corrupto a carta cabal. Tenemos una nueva llamada telefónica. Buenas tardes. Señores, si tuvimos en los 90, el gobierno más corrupto, y prueba de ello es que generales han estado presos y están presos todavía, y Vladimiro, traidor a la patria, está preso. Así y es. El que encabezaba el monigote mayor está preso, Fujimori. ¿Cómo es posible que el pueblo los premie con 73 congresistas que somos tarados? No sabemos elegir, no sabemos optar, no sabemos discernir, analizar. No tenemos capacidad de análisis para ver qué es lo que nos pasó y cómo nos pasó y cómo firmaron esos militares esa acta de sujeción, genuflexos a la corrupción. Habían dos Villanuevas, actualmente hay uno solo, Villanueva, que está, creo, preso. El otro Villanueva, que también era general y era de la promoción de Montesinos, no recuerdo cómo se llama, no sé Villanueva Ruestas. Ruesta Villanueva, y el otro, Villanueva Ruesta y el otro. No, yo conozco de Ruesta Villanueva, ¿no? Son dos Villanuevas que estaban en el poder en ese momento. Okay. Bueno, pero entonces vuelvo a repetir, ¿qué nos pasa? Como dice un mexicano que hace parodias en la televisión mexicana. ¿Qué nos pasa? Así es. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Si ya ese gobierno es corrupto. Y es más, ahora, el que hace mucho dejó de ser secretario general o presidente de los fujimoristas, el tal Ramírez. Oiga, señor, entonces todos aquellos señores que son cobradores de micro, de acá a unos 5 o 10 años, todos van a ser millonarios, como Ramírez. Ramírez ha sido cobrador de micros en Cajamarca. Wow. Y su tío ahora tiene la universidad Alas Peruanas, ¿no? Cosas increíbles, caballero. Simple y llanamente son testaferros, porque esa es la plata de Montesinos y de los Fujimori. Bueno. Muy bien, señor. Gracias por ese comentario. El coronel lo ha escuchado y seguramente va a tener alguna opinión al respecto. Sí. A ver. Bueno, terminamos con lo del servicio militar. Me parece a mí sumamente interesante que hay esa propuesta, porque en realidad, y yo aprovecho para tocar el tema acá, convoquen a los reservistas, señores. Convoquen a los reservistas para estos ayudas de desastres nacionales. Si hablamos de valores, el ejército que
o los jóvenes que pasan por el ejército, una vez incluso ya de civiles, cuando recuperan nuevamente sus facultades cívicas como cualquier ciudadano, siguen amando al servicio militar, siguen recordándose de lo bueno que pasaron y siempre están prestos para solucionar el problema de desastres naturales. Por ejemplo, nosotros tenemos la convocatoria, tenemos el ofrecimiento de los reservistas de las Fuerzas Especiales que quieren contribuir, solamente es cuestión que lo llamen. Si acá el ministro del Interior, Defensa Civil, convoca a los reservistas, va a tener un brazo muy importante ahí de ayuda a las poblaciones vulneradas. Solamente, señor Hernán, 1 minuto, 30 segundos, por favor, solamente decirle al coronel, ¿qué asociación usted formó para saber la gente que quiera estar interesada? La asociación se llama Democratizando el Derecho Carlos Yuste Acuña. Tiene como objetivo principal promover la paz dentro del respeto de los derechos fundamentales de las personas. Lo que pasa es que la tutela jurisdiccional efectiva que debe dar el Estado, ¿no? Y que debe proteger a todos los ciudadanos, nosotros sabemos que eso es letra muerta. Entonces, particularmente, en el caso de los soldados, como ya le digo, que apenas hubo la denuncia, se fueron al Lurigancho y no estuvieron sino 3 años. Hay unas historias detrás de estos jóvenes, un abuso pero increíble. que es abuso, pero que no tiene, o sea, no hay, como cuando usted me preguntó inicialmente y me dice, ¿qué me mueve? ¿Qué me motiva? Correcto. Si a mí solamente por el hecho de denunciarme por homicidio calificado, porque el delito fue de homicidio calificado a los chavines de Huántar y estuve denunciado, no me metieron preso, había la orden de captura, pero no me llegaron a meter preso, me puse a estudiar Derecho, porque nunca entendí la lógica jurídica por la cual me querían meter preso, pero no llegué a pisar un penal. Pero imagínate estos señores, después de haber defendido el Estado de Derecho y la democracia, se fueron presos. Soldados, 3 años presos, y ellos yo los encontré durmiendo en el Lurigancho, en la cancha de Folbito, que habían alquilado, o sea, su familia le pagaba una carpa porque ellos no querían estar con los delincuentes. Wow. Y estuvieron ahí. Entonces, esos ejemplos de gente muy modesta, pero que tienen unos valores que ya quisiéramos que tuvieran nuestras autoridades. Increíble. Ya quisiéramos que las autoridades estén investidas de esos valores de los licenciados. ¿Cómo se llega a la asociación? ¿Qué personas participan? ¿Qué personas contribuyen? ¿Qué personas pueden llegar? Las personas que tienen como convicción la justicia. Las personas que quieren verdaderamente no terminar, yo los llamo a mis compañeros de promoción que son oficiales ya con mucha experiencia, ellos han vivido 20 años de violencia terrorista, que se aboquen a defender estas causas, sobre todo cuando menos el tema de licenciados. O sea, están en sus cuarteles de inviernos tan jovencitos, yo creo que deberían... Finalmente, ¿algún teléfono? ¿Cómo llegan a la asociación, coronel? Sí, claro que sí, el 252-3629 y el 995-6230-3210. 995-62-3010. Y el 252-3669. Ese, ok, cualquier cosa, con el coronel, teléfono, coronel, mil gracias a la conducción, al señor Hernán, al señor Rodolfo por este tiempito, pero era necesario saber su opinión y hasta otro momento lo estaremos invitando seguramente, señor al coronel Hugo Robles. Será un honor para mí, Alberto. Muchas gracias. A ustedes, amigos, por la deferencia, escuchar el programa, gracias por estar ahí. El próximo viernes estaríamos con un nuevo tema, un nuevo personaje. Muy amable, gracias por la sintonía.